Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Voz de Neo 1825. Estamos. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido, porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira, www.avira.org.ar, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Bueno, en el último periodo, con mucha insistencia, especialmente desde el gobierno, pero también en muchos medios de comunicación, muchas consultoras, se viene hablando mucho del tema laboral, que la Argentina tiene costos laborales altos, que hay que reducirlos, y también se habla mucho de que existe una industria del juicio, en referencia a los abogados laboralistas que dicen que pleitean por cualquier cosa y que eso, lógicamente, encarece por completo todo el sistema de seguros y también lo que tienen que pagar las empresas en relación al tema laboral. Por eso nos pareció muy pertinente convocar a María Paula Lozano, que es secretaria general de la Asociación de Abogados Laboralistas, que en principio sería, digamos, serían los destinatarios de gran parte de todas estas aseveraciones o afirmaciones del gobierno y, insisto, de muchas consultoras privadas. ¿Qué tal? Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Y bueno, hay una industria del juicio laboral y ustedes serían los responsables de esa industria que estaría generando sobrecostos en la economía argentina. No, a ver, nosotros lo que decimos frente a eso es que lo que existe es una industria del incumplimiento. Es decir, para que una persona realice un juicio tiene que existir un incumplimiento de un derecho. En el caso laboral, a la violación de un derecho laboral que en principio siempre tiene carácter alimentario y tiene que ver con un aspecto fundamental de la vida, el no pago del salario, la no registración, la existencia de un accidente de trabajo. Que en el sistema exista patologías puede suceder como sucede en cualquier ámbito. O sea, ningún espacio humano está exento de que haya un mal uso. Ahora, cuando hablamos de un juicio, es un derecho fundamental. Desde que existe el Estado de Derecho en un sistema republicano con división de poderes, la posibilidad de acceder a la justicia tiene que ver básicamente con poder ejercer aquello que la Constitución o las normas establecen. Como que es una cuestión básica, pero últimamente tenemos que estar repitiéndola, porque parecería que hacer un juicio ya implica estar dentro de un marco de sospecha, ¿no? Claro, lo que pasa es que al mismo tiempo, desde la Corte Suprema, sí, se ha dicho que ha habido fallos sí, con sentencias muy abultadas en relación a la lesión que pudo haber sufrido el trabajador. Está este caso último, donde se dice que era una tendinitis, que era una incapacidad o una lesión de menos del 10% y que al final, digamos, la parte empleadora estaba condenada por 4 millones de pesos. Frente a esa argumentación, ¿qué es lo que ustedes dicen? Bueno, si lo puedo explicar breve. Sí, sí. El caso Fontana es un caso que por supuesto yo no lo llevé, pero pude leer la sentencia de la Sala, que es lo que la Corte revoca. En realidad se trata de un caso en donde se fija una incapacidad del 17%, un 7 y pico de carácter físico y un 10% psicológica. Es una mujer joven que, producto de sus tareas laborales, pierde capacidad en la mano derecha, no solo sufre tendinitis, sino distintas patologías asociadas que hasta le impiden dormir, levantar a su hijo. Es decir, está acreditado un montón de daños. Con lo cual, ella lo que hace es un pedido de reclamo por reparación integral, que esto lo que significa es no se limita a lo que dice la tarifa de la ley de riesgos. Nuestro Código Civil y Comercial hoy
dice que la reparación integral tiene que comprender, digamos, lo que sería el resarcimiento de todos los daños causados. Y en eso no hay una limitación. ¿Y la tarifa de la ART no lo tiene? La tarifa, justamente como lo dice la norma, es una, digamos, lo que satisface en principio es la pérdida de lo que sería una especie de lucro cesante, de la imposibilidad de prestar la fuerza de trabajo. Pero nosotros sabemos que cuando una persona pierde parte de su capacidad laboral, en realidad en su vida de relación social o en su vida familiar también va a tener un problema. Es decir, muchas veces, últimamente lo que se está hablando en los medios solamente es de los montos. Y en realidad lo que está atrás es una persona que perdió parte de su capacidad laborativa por ir a trabajar. Y en este caso, la indemnización que fijan los jueces de Cámara no es de 4 millones, es de 1.150.000. Lo otro corresponde a intereses. ¿Pero por qué? El fallo por 1.100.000, ¿de qué fecha es? El fallo de Cámara es un fallo reciente de estos últimos días. No, el Perdón, fallo de el fallo de Corte es reciente. Sí, el fallo de primera instancia. De juego 57 no recuerdo la fecha. El accidente, o sea, porque son enfermedades, una de las cuestiones que generan un litigio. Esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema no reconoce debidamente la reparación de las enfermedades profesionales. De un total de siniestros denunciados en la superintendencia, solo el 3% son enfermedades, porque la mayoría las rechaza. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema llamado de listado cerrado, que si no se constata la enfermedad, el agente causal, el factor de exposición, en forma, se dice, monolítica, única y directa, el sistema las rechaza. Eso genera litigiosidad. Entonces, esta persona para ustedes, hace juicio por eso. Claro, entonces para ustedes la ley de riesgos del trabajo no sería constitucional porque estaría en colisión con la reparación integral que fija la Constitución Nacional. Por un lado, sí, nosotros podríamos aceptar que exista una tarifa, pero que exista la posibilidad de que la persona que siente que no fue debidamente satisfecha accione como cualquier ciudadano que sufre un accidente, digamos, de tránsito, en pos de lograr una verdadera reparación. El problema que tenemos con el sistema vigente es que, por un lado, es una reparación tarifada, por otro lado, establece la opción excluyente. O cobrás del RT o haces un juicio con otros fundamentos, decimos los abogados, ¿no? Y además, bueno, ahora toda esta última reforma que establece la obligatoriedad de este procedimiento administrativo que ya había sido pasar por las comisiones tachado de médicas. inconstitucionalidad y que sistemáticamente rechaza estas patologías como la que sufre esta trabajadora. Si el monto es mucho o es poco, es una cuestión que puede ser discutible, pero los jueces tienen facultad de fijar montos sobre la base de los parámetros que se tienen en cuenta frente a un daño laboral, no limitado a pautas estrictas en lo monetario cuando se trata de reparación integral. El Código Civil y Comercial dice que lo que debe recomponerse es lo que sería el proyecto de vida. Si se puede reparar en especie, es decir, si a usted sufrió una pérdida de un bien que se lo pueden devolver, no que le devuelvan plata, es lo primero, es lo ideal. La restitutio in integrum se le llama. Si no se puede, se satisface monetariamente. La salud, lamentablemente, no se repara debidamente, nunca. Porque digo, a nadie le gusta, salvo que tengas una enfermedad mental, quedar con una disminución de tus capacidades. Ahora, para ir cerrando, el Sí. tema que se está hablando mucho de reforma laboral. Sí, Y en general se dice, más aún después de lo de Brasil, sí. con más razón hay que hacer una reforma laboral en la Argentina y se apunta a que, bueno, que se pueda pactar acuerdos por empresa que estén por arriba del convenio de actividad y, bueno, medidas de esa naturaleza. ¿Ustedes tienen una postura frente a eso? Sí, como usted bien lo decía recién, nosotros tenemos un sistema en donde tenemos un piso de derecho que es la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, para el Sí. sector privado, lo digo sencillo. Los convenios colectivos de trabajo pueden mejorar ese piso. No. Tenemos la ley, tenemos el convenio llamado de actividad, o sea, la actividad sería, por ejemplo, para todos los trabajadores todos de la los industria metalúrgicos. metalúrgica, pensé lo mismo. Y por encima los convenios de empresa, es decir, de una empresa en particular. Y por encima el convenio individual. Todo es un sistema justamente que tiende a fortalecer al que está en peor situación, que es la persona que trabaja y que depende del salario. ¿Y ustedes creen que si lo quieren dar invertimos, si lo quieren dar vuelta? el problema es que, ¿qué se va a avalar de esa manera? La renuncia, porque o sea, si le ponemos por encima el contrato individual, supóngase que usted es mi empleador, y nosotros por la mera voluntad podemos desconocer las leyes, usted me dice, bueno, si venís a trabajar te pago 5.000 pesos, y si yo no tengo trabajo, lo voy a aceptar. Por eso se dice que en el derecho del trabajo, más allá de lo que las partes crean, no se trata de buenos y de malos en esto, sino una cuestión de necesidad estructural. El que tiene una necesidad, la libertad la tiene muy condicionada y muy reducida. Entonces, si se
se invierte Sí, ese sí, orden. las partes no están en paridad. No están en paridad objetivamente. Entonces, si se le da prevalencia a ese contrato individual por sobre el contrato de empresa de actividad, y ni hablar sobre la ley, se desvirtúa y se desaparece el derecho del trabajo. Directamente volveríamos al siglo XIX. Así es. Bueno, María Paula, gracias por este diálogo esta mañana. Es un tema que, lógicamente, va a seguir en la agenda porque, bueno, se habla mucho que después de las elecciones habría alguna reforma laboral. Desde el gobierno dicen que no va a ser una ley, sino que se va a negociar con sectores, y también hay que señalar que, bueno, al frente de los sindicatos hay muchos dirigentes sindicales que lógicamente no están a la altura de las circunstancias y no están sobre todo a la altura del respeto por los propios derechos de los trabajadores, de los cuales ellos deberían ser los representantes. Nos reencontramos pronto. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Voz de Neo 1825.